Ahora sí. Bueno, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación para exponer. Mi nombre es Ian Heinrich y pertenezco a la empresa Ecosecurities. Les voy a contar un poco sobre el mercado de carbono y las soluciones basadas en la naturaleza. Ya les voy a ir explicando de qué se trata. Les cuento primero de qué es Ecosecurities. A ver, paso. Ecosecurities es una empresa de servicios ambientales que se focaliza principalmente en cambio climático, en soluciones para la problemática del cambio climático. Llevamos desde el año 97, así que no llegamos a 25 años, pero cerca de los 25 años de trabajo, desarrollando proyectos y soluciones para empresas, para organizaciones, organismos internacionales, alrededor del mundo. Hubo un crecimiento muy fuerte en la época, bueno, no sé si todos conocen el protocolo de Kioto, luego el mercado de carbono cayó durante un tiempo y ahora estamos viendo un resurgimiento muy fuerte en los últimos año y medio, año, que ahora les voy a contar un poco por qué se da este crecimiento. Nosotros tenemos presencia a nivel global con oficinas, las oficinas centrales están en Suiza y hay un grupo grande en Inglaterra y también una oficina muy grande en Brasil. Pero abarcamos desde todos los continentes o casi todos los continentes con foco en Latinoamérica especialmente pero también trabajamos en África y en Asia, como pueden ver en el mapa. Desde hace más o menos 6 meses se lanzó lo que se llama hoy el programa Araucaria, que nosotros trabajamos en conjunto con otra empresa que se llama Hartree, que es un broker de commodities y de créditos de energía. Un broker es una comercializadora. Ahí nos unimos entre Hartree y Ecosecurities para desarrollar proyectos de los que se llaman, como les contaba antes, proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. Ahora les voy a contar un poco más. Nosotros trabajamos toda la parte, como ven en la pantalla, trabajamos toda la parte del proceso de certificación de carbono, y Hartree, que es su especialidad, trabaja en la parte de financiamiento y venta de los créditos. ¿Cuál es el objetivo del programa? Es identificar y desarrollar proyectos que minimicen o, digamos, absorban o capturen dióxido de carbono de la atmósfera o eviten la emisión del dióxido de carbono u otros gases de efecto invernadero. Nosotros trabajamos acá, como ven, desde la originación, acompañamos el desarrollo del proyecto, trabajamos en el tema del financiamiento, financiamos estos proyectos en todo lo que hace a la parte del carbono y después comercializamos los créditos que se emiten a través digamos, por los resultados del proyecto, ¿no? Se comercializan los créditos. Y bueno, después si no, cualquier cosa volvemos a más detalle, pero Hartree es una empresa, así como nosotros nacimos en el 97, ellos también tienen una experiencia, un desarrollo parecido, también de 2 décadas, pero mucho más especializado en lo que es comercialización de créditos. También con mucha experiencia en el mercado de carbono. Les cuento un poco lo que decía antes, el último año y medio, hay un resurgimiento muy, muy fuerte del mercado de carbono, especialmente el mercado voluntario de carbono. Acá les voy a contar un poco los factores que lo impulsan en el último tiempo y también las principales consecuencias en esta transición que está habiendo, que empezó, si se quiere, empezó hace mucho más tiempo, pero tuvo un fuerte
un factor muy importante que fue el Acuerdo de París, que fue en 2015, no sé si todos conocen más o menos, pero en 2015 se firmó un acuerdo en París que determinaba y establecía finalmente, después de muchas negociaciones, que los países se comprometían a no llevar el cambio climático, es decir, el aumento de temperatura global más allá de los 2 grados, e idealmente por debajo o no más de 1,5 grados a nivel global. Esto implica esfuerzos muy importantes de reducción de las emisiones a nivel global. Esto fue apoyado en su momento por un reporte del IPCC, que es el Intergovernmental Panel on Climate Change, es el organismo de Naciones Unidas que trabaja en todo lo que es cambio climático, y ahora hace muy poco, en agosto, hubo un reporte del IPCC que también confirmaba y afirmaba de forma todavía más segura, si quieren llamarlo de alguna forma, los impactos que está teniendo el cambio climático y las causas del cambio climático, con lo cual hoy ya no se discute ni las causas ni los efectos del cambio climático, o por lo menos dejan menos margen para que eso pase. También están pasando, como ustedes saben, cada vez más desastres naturales, incremento de lluvias fuertes, de sequías cada vez más fuertes a nivel global, y esto sube mucho la concientización de la población en general y de los tomadores de decisiones en particular. Y en todo esto, en los últimos, como el Acuerdo de París determina cierto compromiso de o pide que los países asuman ciertos compromisos, también el sector privado está asumiendo compromisos de lo que se llama net zero, que es llegar a una neutralidad, a una emisión neta cero de dióxido o de gases de efecto invernadero a nivel privado en empresas. Entonces, en los últimos meses hay una cantidad de declaraciones de parte de empresas muy grandes que dicen que ya van a dejar de ser emisoras netas de gases de efecto invernadero para el 2050. El año clave ahí que hablan todos es 2050. ¿Y qué está pasando? ¿Qué es lo que ocurre a partir de todos estos factores que están dándose a nivel global y que son diferentes de lo que venía pasando hasta ahora, donde, si se quiere, de alguna forma se esquivaba un poco más el tema del cambio climático? Hay cada vez mayor conciencia, pero también están dándose cuenta que llegar a este objetivo de 2 grados de incremento de la temperatura y no más de 1,5 es muy, muy difícil, es un nivel de cambio a nivel global enorme. Entonces hay una necesidad, y acá vemos la necesidad de escala del mercado. En este caso, una de las herramientas que hay es el mercado voluntario de carbono. Hay una necesidad de que el mercado crezca de forma ya directamente enorme. Entonces, también esto daría, el mercado voluntario de carbono se maneja por un intercambio de créditos de carbono. Gente que puede, después vamos a hablar más en detalle de eso, o organizaciones que pueden ofrecer un superávit de no emisión de dióxido de carbono con empresas, que acá vemos algunos logos abajo, que no pueden, en el periodo este que se hablaba de 2050, no van a llegar o en el 2030, no van a llegar a una emisión cero, porque son industrias que de por sí emiten mucho y es muy difícil modificarlas en el corto plazo. Entonces lo que se hace es, se comercializa entre unos y otros en los créditos de carbono, que es de lo que estamos hablando hoy. Algunos hablan entonces de los precios de carbono que van a subir de forma importante. Se habla de 56 euros por tonelada de carbono, o más incluso, hasta 89. Acá vemos 89 euros por tonelada de carbono equivalente. Hoy el carbono está a $5 la tonelada de carbono en el mercado. Se habla, a ver, nosotros no nos gusta hablar de precios tan altos como los que se ven acá. Sí podemos, un precio de 10, 20 y hasta $30 la tonelada en 2030 no sería
del todo raro de ver. Entonces hoy un precio que está a $5 la tonelada de carbono, se puede esperar que para el 2030, que esto es a la vuelta de la esquina, faltan 8, 10, 8, 9 años, el precio llegue a los 20, 30 dólares fácilmente. Entonces hay muchas empresas que se están comprometiendo, y especialmente ahora vamos a hablar de las soluciones basadas en la naturaleza, que es a lo que se están comprometiendo especialmente las empresas grandes en el mercado voluntario de carbono. Entonces, ¿qué son las soluciones basadas en la naturaleza? Son iniciativas que a partir de la gestión sostenible de recursos naturales mitigan el cambio climático, ¿no? En general se puede lograr que sean rentables, y se busca complementar la variable de carbono con variables de biodiversidad, conservación de la biodiversidad y beneficios para comunidades locales en la zona donde se aplican estos proyectos. Entonces, les voy a poner, y ahora quiero bajar un poco a tierra a lo que es Argentina, Paraguay y la zona donde nosotros trabajamos. El proyecto Araucaria, o el programa Araucaria, como les comentaba, trabaja específicamente en Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina. Ese es el área en donde nosotros estamos buscando y desarrollando proyectos. Después Ecosecurities trabaja en Colombia, en Perú, en México, demás, y en Brasil, como les comenté antes. Pero el programa Araucaria del que estamos hablando, les voy a dar ahora el caso de Argentina. Vean acá cómo está la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos, desde 1990. Este es un gráfico del Ministerio de Ambiente de Nación del año 2019, que muestra la evolución. Y fíjense, hablando ya de lo que estamos trabajando, o de lo que estamos hablando hoy, lo que está en verde, verde, son las emisiones que se originan a partir de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y otros usos de la tierra, es decir, los cambios en el uso del suelo. Fíjense cómo fue una de las variables que más creció, junto con la parte más roja, que es de energía, y es de las más importantes. A partir del 2014 se ve una caída. Mucho de esto se explica, ustedes ya deben conocer algo, por los precios de la soja y el boom que hubo con la producción de soja en el país, que a partir del 2014 los precios ya no fueron lo que fueron hasta ahí. Entonces bajó lo que es el impacto de la soja y su impacto derivado sobre la ganadería y el movimiento de la ganadería hacia zonas que antes no se producía tanto, como es la zona del Gran Chaco, ¿no? A la derecha de este gráfico, en el otro gráfico, está cuáles son los gases de efecto invernadero que se emiten dentro de lo que es agricultura, bueno, dentro de todos, pero puntualmente en agricultura vemos que hay mucho de dióxido de carbono, eso es muy probable que sea por el cambio en el uso del suelo, por deforestación en bosques, donde el Gran Chaco de vuelta tiene una gran participación, y por metano. El CH4 es el metano por la fermentación entérica de la ganadería. Nitrógeno es principalmente por el uso de fertilizantes. Es decir, estos son los gases asociados a la actividad agrícola ganadera en el país. ¿Por qué les traigo esto como referencia? Porque la importancia que tiene la industria de los alimentos y ganadera, en la matriz de cambio climático del país, que nos acerca justamente lo que es agricultura y ganadería a los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, que, podemos
tenemos tres grandes líneas de proyectos, los que son de bosques, conservación de bosques para evitar las emisiones que se originan por la deforestación. Tenemos, y después agricultura y ganadería específicamente. En agricultura uno puede dividir, y entre bosques, cómo absorber o cómo capturar dióxido de carbono. Se captura o en el bosque, por el dióxido de carbono que se almacena en los árboles, o en el suelo. Uno habla en la masa boscosa o en el suelo, tanto en un bosque como en la agricultura. En el suelo nosotros, a partir del incremento de la materia orgánica en el suelo, es como se captura también dióxido de carbono de la atmósfera. Entonces, estas son las grandes soluciones basadas en la naturaleza, donde uno captura dióxido de carbono u otros gases, sí, dióxido de carbono en este caso, por estas dos vías. Entonces, nosotros buscamos proyectos que pueden ser forestales, como les listo acá, que son por aforestación, reforestación o revegetación de áreas que pueden estar degradadas, o emisiones, lo que se llama proyectos RED. Imagino que alguno de ustedes habrá escuchado hablar. Lo de RED viene del nombre en inglés, que es reducción de emisiones por deforestación y degradación de la tierra, es decir, conservación de bosques, que puede ser una reducción planificada cuando se tenía previsto trabajar esa tierra, deforestarla, o no planificada cuando esa deforestación ocurre de todas formas sin mayor planificación, por el fenómeno que hay en la... no sé cómo estoy de tiempos, me imagino que estoy más o menos justo. Y después también podemos ver, y que me interesa mucho como foco para lo que es el Gran Chaco, proyectos forestales de manejo mejorado de bosques, mejores prácticas de manejo. Acá el IFM viene de Improved Forest Management, de manejo mejorado de los bosques, que pueden ser cosecha de bajo impacto, pasar de bosques talados a bosques protegidos, extensión de la rotación o bosques de baja a alta productividad. Esto es en el caso de bosques. En el caso de prácticas agropecuarias hay una lista, acá les ponemos una lista de las distintas cosas que se pueden hacer para capturar dióxido de carbono de la atmósfera con mejores prácticas. La siembra directa captura mayor carbono que si uno hace labranza convencional. Voy a contarles otros casos, pero por ejemplo, en ganadería, que me interesa también hacer más foco, en vez de hacer ganadería extensiva continua, hacemos un manejo holístico con pastoreo rotativo, o en vez de hacer ganadería en pasturas abiertas, hacemos un sistema silvopastoril. Y ahí, de vuelta, voy a meterme en más detalle. Nosotros lo que encontramos como una práctica, una solución basada en la naturaleza, justamente una solución para la zona del Gran Chaco, y estamos en búsqueda y desarrollo de proyectos en la zona, son el manejo de bosques con ganadería integrada, el MBGI, que se difundió mucho en los últimos tiempos. El INTA está trabajando fuerte en esto y varias otras organizaciones en la zona, en Salta, en Chaco, en toda la zona del Gran Chaco. Y entendemos que esto es una gran oportunidad para cambiar el manejo de lo que es la ganadería convencional, restaurar los ambientes con un componente, como les decía antes, de biodiversidad, también de conservación de la biodiversidad, además de lo que pueden ser proyectos RED de conservación de bosques propiamente dicha. Pero el manejo de bosques con ganadería integrada entendemos que es una de las proyectos más potables o más posibles que se pueden hacer en la zona del Gran Chaco. Fui bastante rápido, a ver, y bueno, esto está grabado. Si quieren hacer consultas, seguramente Agustín y la gente de ACDI les va a dar mi contacto, pero estoy abierto a consultas, lo que quieran saber. En la presentación no puse un slide
de contacto, pero si quieren, con mucho gusto acepto preguntas y lo que quieran consultar. Bueno, hasta acá llegamos, así que los dejo con el próximo disertante. Muchas gracias. Hasta luego.